Te voy a contar hoy la historia de Santiago. Santiago es un músico muy reconocido que me viene a ver por síntomas en su economía. Cuando yo le pregunto cuál es su síntoma, me cuenta lo siguiente. Vengo trabado, siento mucha angustia al despertar. Estoy todo el tiempo con la sensación de renegar con el mango. A mi papá le pasaba lo mismo. Hay algo que se repite, que cuando tengo plata igualmente me siento desvalorizado. Esto creo que viene de mi papá, que siempre me menospreciaba, y de mi mamá, que pareciera que siempre que me escucha tocar, solamente se fija en lo que me sale mal, marca todo el tiempo mis errores. Seguimos charlando y entonces le pregunto qué historias hay en relación al dinero en su familia. Y también le pregunto desde cuándo le pasa todo esto. Los síntomas se acrecentaron en la pandemia porque fue allí donde entró en litigio con un ex empleador que lo dejó sin trabajo, sin previo aviso en ese momento. Con esa persona él trabajó casi toda su vida de músico y era además muy amigo de esta persona. Al iniciar esta demanda, porque se quedó sin trabajo, se quedó en la calle, se queda él con una sensación de estar esperando, se queda con una sensación de ancla, como si no se pudiera mover. Desde ese momento incluso comenzó a dudar de su profesión y de su capacidad como músico y su talento como músico. Eso lo llevó a buscar otros trabajos que nada tenían que ver con eso y a sentirse obviamente totalmente perdido y desvalorizado. Además me dice que siempre se encuentra en la falta, en la carencia, siempre está parado en la falta o en lo que le falta. Bueno, a partir de una serie de preguntas que yo le voy haciendo sobre su vida contemporánea, primero arrancamos por ahí, vamos charlando, empieza a salir información de su familia. Entonces me cuenta que, en su familia había gente que había tenido mucho dinero. Uno de ellos era un tío de él. Este tío se había quedado con el dinero de una venta de unos campos, se había estafado a gran parte de la familia, por tanto se había separado de su familia, de sus hijos no le hablaban, se separó de su hermana, que era la mamá de Santiago, y nunca más se vieron. Obviamente de este tío, que pasó a ser un estafador y todo lo que se imaginen, era el que tenía guita. Entonces el que tenía guita, el que tenía dinero, pasó a ser el mal visto de la familia. Así que a partir de ahí todos los dichos en relación a los que tienen dinero. Los que tienen dinero algo habrán hecho, a alguien habrán estafado, etc. Por el otro lado aparece el abuelo de Santiago, que es doble por fechas de él. Por lo tanto hay un lazo inconsciente con él. A este abuelo también lo habían estafado con una herencia, con unos campos, y lo habían estafado con un crédito que había tomado para comprar una vivienda. Por lo tanto, aparecen otra vez las cuestiones de estafas en la familia y separación, ¿no? Por supuesto. Bueno, cuando le pregunto por papá y mamá, me cuenta que su padre había sido policía, es decir, que fíjense que el padre tiene un trabajo en relación a traer justicia, ¿no? Hacer justicia dentro de la familia. Además, su papá había trabajado como tesorero, es decir, que manejaba muchísimo dinero, pero que no era propio. ¿Por qué? Porque recuerda que en la familia está ese programa de que si hay dinero, hay separación, y si hay dinero puede ser el mal visto de la familia, puede ser aquel tío, ¿sí? Que, entre comillas, estafó, cagó, perdonen la palabra, la expresión, pero es necesario decirla en este caso, al resto de la familia. Bueno, el papá además lo habían estafado varias veces con trabajos, es decir, que hubo promesas incumplidas. Al papá le prometían una cosa y cuando iba resultaba que era otra. Un poco la misma tonalidad de lo que le ocurrió a Santiago con respecto al trabajo del cual lo echaron, ¿no? Le prometieron algo que luego no sucedió. Eso nos lleva a pensar en la inestabilidad económica. Y ahí hago una aclaración porque con ese amigo con el cual trabajaba Santiago y con el cual le empezó una demanda, le había prometido cuando comenzaron ese proyecto, había una promesa implícita de ser como pares, ¿no? Sin embargo, después el amigo pasó a ser su jefe y después pasó a estafarlo, a dejarlo en la calle. Por lo tanto, se toma esto de
promesas incumplidas como parte de lo que programa después la cuestión de los vaivenes económicos, ¿no? Que tengo dinero, no tengo, no tengo, me va bien, me va mal y así. Que parte también le pasaba esto a Santiago cuando hablamos de sus síntomas. Bueno, hicimos una serie de ejercicios para sanar la relación con sus padres. Esta fidelidad que él tenía con su papá, repitiendo sus historias, y con su mamá, dando crédito a todo lo que la mamá le marcaba como error todo el tiempo, ¿no? Haciendo que él se sienta cada vez más chiquitito, cada vez más inseguro. Bueno, hicimos entrelazamientos cuánticos, ejercicios de corte, ejercicios para terminar con las estafas. Confeccionamos también frases empoderantes para que él pudiera sentirse más seguro. Y bueno, hicimos un montón de ejercicios. Bien, a los pocos días, creo que habían pasado unos 20 días más o menos, se me ocurre mandarle un mensaje a Santiago, le preguntó cómo andaba, me dice que se sentía bastante mejor, que no estaba sintiendo tantas angustias, que se despertaba de mejor humor, que estaba un poco más contento. Y le pregunto qué tal el trabajo, contame si hubo algún cambio en tu economía, pasó algo. Entonces me cuenta que había pasado un presupuesto para tocar en un evento. Incluso ese presupuesto le llamó la atención porque lo pasó a un precio un poquito más alto de lo que él venía pasando, entonces eso como que se animó a cobrar un poquito más por su trabajo. Y que nada, lo mandó y se quedó tranquilo, no esperó nada. De repente lo llama a esta persona interesada y para confirmar este evento, y además le ofrece el doble de lo que él había pasado como presupuesto, a lo cual le digo, wow, qué impresionante. Ahí le remarco que se fije en esto de que al trabajar el tema de la desvalorización y ponerse él en valor, cómo se anima a cobrar un poco más por su trabajo e incluso le pagan el doble, que eso es espectacular. O sea, ahí vemos cómo realmente esto funciona. Y a los pocos días me cuenta que lo contrata a una banda para que él toque ahí como sesionista, que le propone hacer más de 70 shows en tan solo creo que 2 o 3 meses. Lo cual para un músico sesionista es como ganarse la lotería, más o menos. Tan solo nos vimos una vez. Esta es la historia de Santiago y espero que te resuene y te guste y entiendas un poco más lo que se trabaja en la consulta de neurodecodificación laboral. Lo que hacemos entonces en las consultas es trabajar sobre los dichos del consultante, es decir, lo que nos viene a contar, lo interpretamos, lo trabajamos porque sabemos por dónde puede llegar a venir la cosa, somos un poco detectives y armamos ejercicios. Primero tomas de conciencia, que eso es el 90% de la sanación, y luego armamos ejercicios específicos para que nuestro cerebro construya nuevas conexiones neuronales que nos permitan lograr nuestros objetivos, tener otro tipo de pensamientos, lo cual va a generar otro tipo de emociones, lo cual nos va a conectar con aquello que deseamos, con nuestras mayores potenciales. Por eso esto que les cuento no es una historia mágica, pero lo es, porque realmente es tan hermoso como lo conté. Bueno, espero les haya gustado.